Santa Gemma Galgani nació el 12 de marzo de 1878, en una pequeña aldea llamada Camigliano, ubicada en la provincia de Lucca, en Italia. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por una sensibilidad espiritual inusual. Mientras que la mayoría de los niños de su edad estaban interesados en jugar y correr por los campos, Gemma ya mostraba una inclinación profunda hacia la oración y la introspección. Solía pasar largos periodos en silencio, con las manos juntas, mirando al cielo, como si ya estuviera en comunión con lo que la mayoría de las personas solo encuentran después de años de maduración espiritual. Sus padres, profundamente religiosos, notaron pronto esta inclinación espiritual en su hija. Gemma era la quinta de 8 hijos, y su madre, Aurelia, desempeñó un papel crucial en su formación de fe. Aurelia era una mujer piadosa que se aseguraba de rezar con sus hijos diariamente y enseñarles sobre el amor a Dios y a la Virgen María. Para Gemma, su madre era más que una simple fuente de afecto, era la personificación de la devoción, un ejemplo de cómo vivir una vida de fe en medio de las dificultades cotidianas. Sin embargo, el consuelo de la presencia de su madre no duró mucho. Cuando Gemma tenía apenas 7 años, Aurelia enfermó gravemente de tuberculosis. La pequeña Gemma observaba, impotente, cómo su madre, a quien tanto amaba, se deterioraba lentamente. A pesar de ser tan joven, Gemma mostró una madurez extraordinaria para enfrentar esta situación. Sabía que la muerte estaba cerca, pero en lugar de desesperarse, Gemma se sumergió aún más en su fe. Pasaba horas rezando, pidiendo a Jesús y a la Virgen María que aliviaran el sufrimiento de su madre. Era como si, de manera intuitiva, ya supiera que la vida estaba llena de pruebas, pero que éstas, cuando se ofrecían a Dios, adquirían un nuevo significado. La muerte de Aurelia fue un golpe devastador para la familia Galgani. Para Gemma, esta pérdida fue particularmente dolorosa, ya que sintió que su primera y más importante guía espiritual le había sido arrebatada. Sin embargo, en lugar de alejarse de su fe, Gemma se acercó aún más a Dios. A los 7 años, ya entendía que el sufrimiento formaba parte de la vida cristiana y que, en lugar de huir de él, era necesario abrazarlo con confianza en la providencia divina. La muerte de su madre, que podría haber endurecido el corazón de una niña común, tuvo el efecto contrario en Gemma. Se volvió aún más dulce, más compasiva y más entregada a la voluntad de Dios. Poco después de la muerte de su madre, Gemma fue educada en el Instituto de las Hermanas de Santa Cita, una escuela católica donde recibió una sólida formación en la fe cristiana. Allí, su espiritualidad floreció aún más. Las hermanas rápidamente notaron que Gemma no era una niña común. Tenía una profundidad espiritual que trascendía su edad. Sus ojos brillaban cuando hablaba de Jesús, y su devoción a la Eucaristía era tan intensa que frecuentemente entraba en estado de éxtasis durante las oraciones. Gemma sentía una alegría indescriptible al comulgar, y esto no pasó desapercibido para las religiosas que la acompañaban. Sin embargo, su salud comenzó a mostrar signos de debilidad desde temprano. A los 9 años, Gemma contrajo una grave inflamación en el oído, que la dejó sorda de un lado por algún tiempo. En medio de esta enfermedad, nunca se quejó. Al contrario, ofrecía sus dolores a Dios, convencida de que el sufrimiento formaba parte de su misión en este mundo. La enfermedad la acompañaría a lo largo de su vida, convirtiéndose en una constante en su camino espiritual. También fue en ese periodo, aún en la infancia, que Gemma comenzó a manifestar un profundo deseo de seguir la vida religiosa. Sentía el llamado de Dios en su corazón y soñaba con convertirse en monja, dedicando su vida enteramente al servicio de Cristo. Sin embargo, su salud debilitada impedía que fuera aceptada en un convento. Este fue una gran prueba para su fe. A pesar de su gran deseo, Gemma comprendía que tal vez Dios tenía otros planes para ella, y se entregó a su voluntad con paciencia y resignación. A medida que crecía, la joven Gemma comenzó a experimentar fenómenos espirituales intensos. Durante sus oraciones, sentía la presencia de Jesús de una manera muy concreta, como si él estuviera físicamente a su lado. No era raro que, después de largas horas de oración, Gemma relatara visiones de Jesús, la Virgen María y otros santos. Lo más impresionante era su absoluta humildad ante estas experiencias. No las consideraba como algo extraordinario, sino como una consecuencia natural de su amor por Dios. Gemma creía que cualquiera que amara a Jesús de todo corazón, podía tener esta misma intimidad con él. A los 19 años, Gemma enfrentó otra gran pérdida. Su padre, Enrico Galgani, quien se había dedicado a cuidar de la familia tras la muerte de Aurelia, enfermó y falleció,
dejando a los hijos en una difícil situación económica. La familia, que antes llevaba una vida cómoda, se encontró empobrecida. Gemma, siempre serena en medio de las adversidades, aceptó esta nueva prueba con una calma sorprendente. Para ella, la pobreza era simplemente otra forma de unirse a los sufrimientos de Cristo. Durante este periodo de gran dificultad, Gemma continuó nutriendo una vida espiritual fervorosa. Pasaba horas en oración y meditación, encontrando en Dios la fuerza que necesitaba para enfrentar las tribulaciones del día a día. Su fe era un faro de esperanza no solo para ella, sino para todos los que la rodeaban. Las personas que convivían con Gemma se sentían tocadas por su paz interior y por la serenidad con la que enfrentaba las dificultades. Muchos decían que, al estar en su presencia, se sentían más cerca de Dios. También fue en este periodo que Gemma comenzó a desarrollar un profundo amor por la pasión de Cristo. Meditaba incansablemente sobre los sufrimientos de Jesús y deseaba, más que nada, poder compartir esos sufrimientos de alguna manera. Comprendía que el amor verdadero se manifestaba en el sacrificio, y deseaba unirse a Cristo en ese amor sacrificial. En sus oraciones, Gemma pedía a Jesús que le permitiera sufrir por él y con él, una oración atrevida, pero que nacía de un corazón completamente entregado. A los 20 años, Gemma recibió los primeros signos de los estigmas. En una noche de oración intensa, sintió dolores lacerantes en las manos, los pies y el costado, como si estuviera reviviendo las heridas de Cristo en la cruz. Cuando miró sus manos, vio que estaban marcadas por los estigmas, los mismos signos que Cristo cargó durante su pasión. Para Gemma, este fue un momento de gran emoción y profunda humildad. No se sentía digna de llevar los estigmas de Cristo, pero los aceptó como una prueba de que su deseo de unirse a Él en el sufrimiento había sido concedido. Desde ese momento, su vida cambió drásticamente. Gemma, la humilde joven de Lucca, se convirtió en conocida como un alma especialmente querida por Dios. Aunque enfrentó incomprensión por parte de muchos, que no podían entender la profundidad de su vida espiritual, nunca se apartó de su camino de fe. El don de los estigmas fue un regalo que Gemma llevó en secreto, ofreciendo su sufrimiento por la salvación de las almas y por la gloria de Dios. La infancia y juventud de Santa Gemma Galgani estuvieron marcadas por una fe inquebrantable, una devoción sincera y un deseo de unirse a Cristo de manera total. A pesar de las muchas pérdidas y sufrimientos que enfrentó, mantuvo su corazón abierto al amor de Dios, encontrando en cada prueba una nueva oportunidad para acercarse a Jesús. Su historia sigue inspirando a fieles de todas las edades, pero especialmente a aquellos que, como ella, buscan en el dolor y el sacrificio un camino hacia la santidad. El deseo de Gemma Galgani de seguir la vida religiosa comenzó a florecer de manera más intensa alrededor de sus 13 años. Ya había sido profundamente tocada por la fe desde su infancia, y después de las pérdidas de su madre, y más tarde, de su padre, su corazón parecía clamar por un refugio más profundo en Cristo. La vida religiosa era, para Gemma, la personificación de ese anhelo. Desde muy joven, soñaba con el día en que pudiera vestir el hábito de monja y consagrarse completamente a Dios, encontrando en el convento el ambiente ideal para vivir su espiritualidad y devoción. Gemma había aprendido, poco a poco, que el sufrimiento formaba parte de la vida cristiana, pero esta comprensión no la apartaba de sus deseos. Seguía determinada a ingresar a un convento, creyendo firmemente que allí sería su lugar de total entrega y unión con Cristo. El llamado a consagrarse parecía irresistible, y la idea de servir a Dios a través de la vida religiosa hacía que su corazón latiera de alegría. Pero había una barrera ante ella, su salud siempre frágil. A pesar de su fortaleza interior y su fe inquebrantable, el cuerpo de Gemma constantemente mostraba signos de debilidad. Desde la adolescencia, sufría de dolores constantes y enfermedades que la acompañarían toda su vida. Esto no fue fácil para una joven que soñaba con seguir la vida religiosa. A los 15 años, fue aquejada por una grave inflamación en la columna vertebral, una condición que la obligó a permanecer en cama por largos periodos. Durante ese tiempo, Gemma mantuvo una serenidad y una fe extraordinarias. Aunque estaba físicamente debilitada, su alma permanecía fuerte y firme en la esperanza de que, un día, sería capaz de realizar su sueño de ser monja. Los médicos que la trataban, sin embargo, eran unánimes al afirmar que su condición era crónica y, posiblemente, fatal. Para una joven que tenía un deseo ardiente de servir a Dios, esta noticia fue un golpe devastador. Pero Gemma no se dejó abatir. Al contrario, en sus oraciones, ofrecía su sufrimiento a Dios, pidiendo que su dolor sirviera para la salvación de las almas y para la gloria del Señor.
Era como si, en cada momento de debilidad, se fortaleciera aún más espiritualmente, encontrando consuelo en la idea de que el sufrimiento formaba parte de su misión. A pesar de su salud debilitada, Gemma persistía en su sueño. Llegó a postularse en varias órdenes religiosas, siempre con la esperanza de que, a pesar de sus limitaciones físicas, sería aceptada. Su deseo de ingresar al convento era tan sincero y ferviente que, en una de sus entrevistas, un sacerdote le dijo: «Gemma, ya eres una santa, aunque no lleves el hábito». Estas palabras la reconfortaron y la animaron a seguir intentándolo, pero la realidad era implacable. Las órdenes religiosas a las que postulaba siempre se veían obligadas a rechazarla debido a su frágil salud. Con cada negativa, Gemma se recogía en oración, pidiendo a Dios que le diera fuerzas para aceptar su voluntad, aunque eso significara renunciar al sueño de ser monja. Uno de los momentos más difíciles para Gemma fue cuando, ya con 18 años, su salud empeoró drásticamente. Sufría dolores insoportables en la columna y fiebres que la dejaban debilitada. Las hermanas de Santa Cita, que la conocían desde su infancia, la cuidaban con cariño y dedicación, pero sus esfuerzos no parecían dar resultado. Fue entonces cuando Gemma tuvo una experiencia mística que cambiaría el rumbo de su vida. En una noche de intensa oración, ya exhausta y debilitada por la enfermedad, tuvo una visión de San Gabriel de la Virgen Dolorosa, un santo por quien tenía una profunda devoción. En esa visión, San Gabriel le dijo que Dios la estaba preparando para una misión especial y que, aunque no pudiera seguir el camino tradicional de la vida religiosa, su sufrimiento sería su forma de servir a Cristo. Después de esa experiencia, Gemma comenzó a darse cuenta de que tal vez su verdadero llamado no estaba dentro de los muros de un convento, sino en la aceptación radical de la voluntad de Dios en su vida. Con el tiempo, esa comprensión fue creciendo en su corazón, y empezó a ver su condición de salud no como una barrera, sino como un medio para unirse más profundamente a los sufrimientos de Cristo. Gemma había comprendido que su cuerpo frágil era, en realidad, el altar sobre el cual ofrecería su sacrificio diario a Dios. Cada dolor, cada limitación física, era una oportunidad para unirse a la pasión de Cristo y ofrecer su vida por la salvación de las almas. Incluso con esta aceptación de la voluntad divina, el deseo de Gemma de servir a Dios de manera plena nunca desapareció. Cada día, ofrecía sus sufrimientos como una forma de continuar con su misión espiritual. Sus oraciones, muchas veces acompañadas de lágrimas, revelaban la profundidad de su entrega. Y fue en medio de esta realidad de dolor y resignación que Gemma comenzó a destacarse como una mujer de extraordinaria santidad. Aquellos que la conocían quedaban impresionados por su serenidad ante el sufrimiento. Gemma jamás se quejaba de sus dolores o de su condición. Al contrario, siempre agradecía a Dios por cada día, por cada momento en que podía ofrecer su sufrimiento como un acto de amor. Su ejemplo de fe y aceptación comenzó a atraer la atención no solo de las personas cercanas a ella, sino también de sacerdotes y religiosos que veían en Gemma un alma especial, una joven que, aunque no llevaba el hábito, vivía una vida de santidad a la que muchos aspiraban. La enfermedad de Gemma, que antes era vista como un obstáculo, se transformó en el camino por el cual se uniría profundamente a Dios. Y así, aunque nunca vistió el hábito de monja, Gemma vivió como una verdadera religiosa. Su vida de oración, sacrificio y entrega total a la voluntad de Dios fue un testimonio de que la santidad no depende de títulos o vocaciones formales, sino de un alma completamente rendida al amor de Dios. Finalmente, Gemma encontró su verdadera misión: ser un ejemplo vivo de cómo el sufrimiento, cuando es aceptado con amor, puede transformarse en una poderosa forma de servir a Dios. Su vida, aunque marcada por el dolor físico y la renuncia a sus sueños, se convirtió en una fuente de inspiración para todos los que la conocieron. Y hoy, Santa Gemma Galgani es recordada como una santa que, aunque no siguió el camino tradicional de la vida religiosa, vivió una vida de profunda devoción y sacrificio, uniéndose a Cristo de manera plena e inspiradora. De esta manera, la juventud de Santa Gemma estuvo marcada por la lucha entre su profundo deseo de consagrarse a Dios y las limitaciones impuestas por su salud. Pero, como nos enseña la vida de los santos, Dios tiene planes que muchas veces van más allá de lo que podemos comprender. Y en el caso de Gemma, fue a través del sufrimiento y la renuncia que encontró la plenitud de su vocación. A los 20 años, la vida de Gemma Galgani tomó un rumbo que pocos podrían haber previsto. Hasta entonces, su existencia había estado marcada por pérdidas dolorosas, enfermedades constantes y un profundo deseo de seguir la vida religiosa que parecía cada vez más distante. Pero fue precisamente en ese punto de vulnerabilidad que algo extraordinario comenzó a suceder.
Lo que siguió transformó radicalmente su vida espiritual y su relación con Dios, marcándola como una de las figuras más místicas e intensas de la historia de la Iglesia Católica. Todo comenzó en una noche común, en su casa, mientras Gemma se dedicaba a sus habituales oraciones. El día había sido agotador, sus dolores corporales eran cada vez más intensos, y el peso de no poder realizar su sueño de ingresar a un convento la acompañaba como una sombra. Aún así, su fe permanecía inquebrantable. Aquella noche, algo cambió. Durante un momento de oración, Gemma comenzó a sentir un dolor punzante en las manos, los pies y el costado del cuerpo, exactamente en los mismos lugares donde Jesús fue perforado durante la crucifixión. Al principio, se sintió confundida y asustada, sin entender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, a medida que el dolor aumentaba, Gemma empezó a darse cuenta de que estaba recibiendo los estigmas de Cristo. Este fenómeno, que ya había ocurrido con otros santos, era un signo visible de una profunda unión con los sufrimientos de Jesús. La sangre corría por sus manos y pies, y una herida profunda se abrió en su costado, como la lanza que perforó el costado de Cristo en la cruz. A pesar de la intensidad del dolor, Gemma no sintió desesperación ni miedo. Al contrario, una paz interior extraordinaria invadió su corazón. Comprendió que esa era la respuesta de Dios a sus oraciones, un llamado a compartir la pasión de Cristo de manera visceral y física. Por varias horas, Gemma permaneció en éxtasis, inmersa en la presencia divina y en los dolores que la unían a Jesús. Cuando el éxtasis terminó, cayó en un sueño profundo. A la mañana siguiente, las heridas habían desaparecido, pero la experiencia mística había dejado una marca imborrable en su alma. Sabía que ese era solo el comienzo de un camino espiritual aún más intenso. En los días y semanas siguientes, las experiencias místicas de Gemma se hicieron más frecuentes. No solo recibía los estigmas durante sus oraciones, sino que también vivía momentos de éxtasis en los que sentía la presencia de Jesús y María de manera tangible. En una de esas ocasiones, relató haber escuchado la voz de Jesús diciéndole que su sufrimiento sería su forma de salvar almas. Esto tocó profundamente el corazón de Gemma, ya que siempre había deseado ofrecer su vida por el bien de los demás. Ahora, más que nunca, comprendía que su misión en el mundo era espiritual, una misión que trascendía los límites físicos y materiales. La recepción de los estigmas, sin embargo, no fue un acontecimiento aislado. Cada viernes, el día tradicionalmente dedicado a la pasión de Cristo, Gemma revivía los dolores de la crucifixión. Estas experiencias no eran solo físicas, sino también espirituales. Durante esos momentos, sentía el peso de los pecados de la humanidad sobre sus hombros, como si estuviera cargando, junto con Cristo, la cruz de todos los sufrimientos del mundo. El dolor era intenso, pero Gemma nunca pidió que fuera aliviado. Al contrario, aceptaba todo con una serenidad impresionante, convencida de que su sufrimiento estaba directamente ligado al sacrificio redentor de Cristo. Estos éxtasis místicos no se limitaban a la recepción de los estigmas. Gemma también comenzó a tener visiones regulares de Jesús, de la Virgen María y de varios santos. En una de esas visiones, Jesús se le apareció con una corona de espinas en la cabeza y le preguntó si estaría dispuesta a usar esa misma corona como señal de su unión con él. Sin dudarlo, Gemma aceptó. Desde entonces, comenzó a sentir un dolor intenso alrededor de la cabeza, como si las espinas de la corona de Cristo hubieran perforado su propia piel. Este fenómeno, conocido como coronación de espinas, era otra evidencia de la profunda identificación de Gemma con los sufrimientos de Jesús. A pesar de tantas manifestaciones sobrenaturales, Gemma se mantuvo humilde y discreta. Nunca buscó atención o reconocimiento por sus experiencias místicas. Al contrario, hacía todo lo posible para ocultarlas. Muchas veces, cuando estaba en éxtasis y sabía que otras personas podían verla, intentaba disimular sus dolores o se retiraba a un lugar más aislado, donde pudiera vivirlos en secreto. Su única preocupación era que estos fenómenos fueran vistos como una manera de glorificar a Dios, y no como algo que pudiera atraer fama o prestigio. A pesar de sus esfuerzos por mantener estas experiencias en secreto, la fama de Gemma comenzó a extenderse. Personas que la conocían personalmente comenzaron a relatar sus experiencias místicas a sacerdotes y religiosos, quienes, a su vez, se interesaron por saber más sobre esta joven tan profundamente unida a Cristo. Muchos sacerdotes comenzaron a visitarla, interesados en presenciar de cerca lo que parecía ser un fenómeno extraordinario. Con el tiempo, Gemma se convirtió en una especie de confidente espiritual para estos sacerdotes, quienes a menudo pedían sus oraciones y consejos.
Aunque la intensidad de sus experiencias místicas era notable, Gemma nunca se dejó llevar por la vanidad. Siempre atribuía todo a la gracia de Dios, afirmando que no era digna de tales manifestaciones y que todo lo que recibía era por pura misericordia divina. Su humildad era una de sus características más distintivas, y aun aquellos que inicialmente se acercaban a ella con escepticismo terminaban siendo tocados por su sencillez y profunda santidad. La vida de Gemma, sin embargo, no era fácil. A pesar de sus visiones y de la alegría espiritual que experimentaba en sus momentos de éxtasis, su cuerpo seguía sufriendo de enfermedades constantes. Frecuentemente era atacada por fiebres, dolores agudos y debilidad física. Su salud, ya frágil desde la infancia, se deterioraba cada vez más. Pero en ningún momento esto hizo que dudara del amor de Dios. Al contrario, creía firmemente que estas pruebas eran una forma de purificación y de mayor unión con Cristo. En una de sus cartas a un confesor, Gemma escribió: «Mi mayor alegría es poder sufrir por Jesús. Si pudiera, cargaría con todos los dolores del mundo para aliviar un poco el sufrimiento que él sintió en la cruz». Estas palabras revelan la profundidad de su amor por Cristo y su disposición a entregarse completamente al sufrimiento, siempre y cuando esto la hiciera parecerse más a él. No había, en su corazón, espacio para la duda o la queja. Cada dolor era una oportunidad para amar más. Cada día, Gemma se acercaba más a Dios. Su vida se convirtió en un reflejo de la pasión de Cristo, no solo en sus dolores físicos, sino también en su disposición a aceptar todo por amor a Él. Para muchos, su vida parecía un misterio, algo que escapaba a la comprensión humana. ¿Cómo alguien tan joven, con un cuerpo tan frágil, podía soportar tantas pruebas con tanta serenidad? La respuesta estaba en su fe inquebrantable y en su deseo de unirse a Cristo en todos los aspectos de su vida. La experiencia de los estigmas marcó profundamente la vida de Santa Gemma Galgani. Fue a través de este don extraordinario que encontró la máxima expresión de su espiritualidad y de su amor por Cristo. Más que un fenómeno físico, los estigmas eran para ella un signo de su misión espiritual, de su papel en la historia de la salvación. Cada gota de sangre que corría de sus heridas era una ofrenda silenciosa, un testimonio de que, a través del sufrimiento, es posible encontrar el camino hacia la santidad. El año era 1899, y Gemma Galgani estaba cada vez más inmersa en una vida de intensa espiritualidad, marcada por sus experiencias místicas y la recepción de los estigmas. Sin embargo, su salud continuaba siendo frágil, y una nueva batalla estaba por comenzar. Gemma, ya conocida por su profunda devoción y humildad, había aceptado cada sufrimiento que Dios le permitía experimentar. Pero nada podría prepararla para lo que estaba por venir, una enfermedad terrible que pondría a prueba su fe y determinación. Gemma comenzó a sentir dolores insoportables en los huesos. El diagnóstico llegó rápidamente: una grave infección en la columna vertebral, conocida como osteitis. Esta enfermedad no solo causaba dolores insoportables, sino que también dejaba a la joven completamente inmovilizada. El dolor se irradiaba por todo su cuerpo, dejándola incapaz de levantarse de la cama. A los 21 años, Gemma se vio confinada a un lecho, dependiendo de otras personas para realizar incluso las tareas más básicas. Era una situación que fácilmente podría haber quebrado el espíritu de cualquier persona, pero, para Gemma, era una oportunidad más para unirse al sufrimiento de Cristo. Durante este periodo de inmovilidad, Gemma no solo soportaba el dolor físico, sino también una profunda prueba espiritual. Se sentía aislada, incapaz de servir a Dios de la manera que tanto deseaba. Sus intentos de ingresar a un convento habían sido frustrados por la fragilidad de su salud, y ahora parecía que incluso su capacidad de rezar y dedicarse a Dios estaba comprometida por su condición física. Sin embargo, en lugar de desesperarse, Gemma encontraba fuerzas en la oración silenciosa y en la ofrenda de sus sufrimientos por la salvación de las almas. En medio de esta prueba, Gemma se volvió hacia San Gabriel de la Virgen Dolorosa, un santo por quien tenía gran devoción. Comenzó a pedir su intercesión de manera fervorosa, implorando alivio, o al menos, fuerzas para soportar la enfermedad. Sin embargo, sus peticiones iban más allá de una simple curación física. Gemma no oraba solo por sí misma. Pedía que su dolor fuera ofrecido como un sacrificio por los pecadores y por las almas que necesitaban la misericordia de Dios. Incluso en medio del sufrimiento más intenso, su corazón permanecía enfocado en los demás. La enfermedad avanzaba rápidamente, y los médicos que la trataban ya no tenían esperanza de una recuperación. La joven estaba cada vez más debilitada, y la muerte parecía inminente.
Fue entonces cuando, en un acto de confianza total en Dios, Gemma hizo un voto. Si se curaba, dedicaría el resto de su vida a vivir en completo abandono a la voluntad divina. Este voto, más que una promesa, era una expresión de su entrega total a Dios, un reflejo de su alma completamente sumisa al plan divino. Poco tiempo después, algo extraordinario sucedió. En una noche de intenso dolor, Gemma tuvo una visión de San Gabriel, quien se le apareció sonriente y la animó a seguir confiando en la voluntad de Dios. Él le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas y que debía prepararse para un gran milagro. Esa misma noche, Gemma se durmió, y al despertar a la mañana siguiente, sintió algo diferente. Los dolores que la atormentaban desde hacía meses habían desaparecido. Se levantó de la cama por primera vez en mucho tiempo, completamente curada. Los médicos que la atendían quedaron perplejos. No había explicación científica para lo que había sucedido. La joven, que hasta entonces estaba al borde de la muerte, ahora estaba completamente sana. Para Gemma, no había dudas. Su curación era un milagro, una respuesta directa a sus oraciones y a la intercesión de San Gabriel. Sabía que, desde ese momento, su vida estaría completamente dedicada a servir a Dios de manera aún más fervorosa. Después de su recuperación, Gemma intensificó su vida de oración y penitencia. Aunque había sido curada de la enfermedad física, su alma permanecía profundamente marcada por los sufrimientos que había experimentado. Veía cada momento de su vida como una oportunidad para unirse más profundamente a Cristo, y su devoción a la pasión de Jesús se volvió aún más intensa. Gemma pasaba horas ante el Santísimo Sacramento, meditando sobre los sufrimientos de Cristo y ofreciendo su propia vida como un sacrificio de amor. La curación milagrosa de Gemma no solo la revitalizó físicamente, sino que también tuvo un profundo impacto espiritual. Comprendió que su misión en el mundo no estaba limitada por las barreras físicas o las difíciles circunstancias que enfrentaba. Su verdadera vocación era vivir en total conformidad con la voluntad de Dios, aceptando cada momento como una oportunidad de amar y servir, incluso si eso significaba seguir sufriendo en otras áreas de su vida. Aunque había sido curada de la osteitis, Gemma continuó enfrentando desafíos físicos a lo largo de su vida. Nunca fue una mujer de salud robusta, pero su determinación y fe nunca vacilaron. Cada nuevo obstáculo era recibido con la misma confianza inquebrantable en la providencia divina. Gemma se dedicó a vivir según el voto que había hecho durante su enfermedad, entregándose completamente a Dios en todas las situaciones, fueran de alegría o de dolor. La historia de la curación milagrosa de Gemma Galgani rápidamente se extendió por la ciudad de Lucca y las regiones vecinas. Muchas personas que se enteraron del milagro comenzaron a ver en Gemma a una joven especialmente bendecida por Dios, alguien cuya fe era digna de admiración. Sin embargo, Gemma nunca buscó reconocimiento por ese milagro. Para ella, la curación no era motivo de orgullo, sino un llamado aún mayor a la humildad y la santidad. Gemma continuó viviendo una vida sencilla y discreta, siempre en oración y en constante unión con Dios. Nunca utilizó el milagro como una forma de atraer atención o destacar entre los demás. Por el contrario, hacía todo lo posible por permanecer en segundo plano, siempre poniendo a Dios en el centro de su vida y de sus acciones. La humildad de Gemma era una de sus características más notables, y aquellos que la conocían quedaban impresionados por su capacidad de soportar el sufrimiento con serenidad y de vivir en profunda paz interior, incluso en medio de tantas dificultades. La experiencia de su curación milagrosa fue, sin duda, un punto de inflexión en la vida de Santa Gemma Galgani. No solo porque le dio una nueva oportunidad de vivir, sino porque solidificó aún más su confianza en la misericordia y el amor de Dios. Para Gemma, ese milagro fue una prueba de que Dios nunca abandona a aquellos que confían en Él, incluso cuando todo parece perdido. Sabía que su vida, a partir de ese momento, sería un testimonio de la grandeza del amor divino y de la importancia de aceptar la voluntad de Dios, independientemente de las circunstancias. La historia de su curación es un ejemplo inspirador para todos aquellos que enfrentan pruebas y sufrimientos. Gemma demostró que, incluso en los momentos más oscuros, la fe puede ser una luz que nos guía y nos sostiene. Su confianza inquebrantable en Dios, su disposición a aceptar los sufrimientos como parte de su misión, y su capacidad de entregarse por completo a la voluntad divina son lecciones poderosas para todos los que buscan vivir una vida de santidad. El milagro que experimentó no fue solo una curación física, sino una renovación espiritual que la preparó para lo que vendría después en su extraordinaria vida de unión con Dios. Después de su curación milagrosa, Gemma Galgani se sumergió aún más profundamente en su vida de oración y sacrificio. La joven,
que había enfrentado dolores insoportables y parecía destinada a la muerte, ahora se encontraba revitalizada, no solo físicamente, sino espiritualmente. Esta nueva fase de su vida trajo una intensidad aún mayor en su devoción a Dios. Gemma sentía que el milagro de su curación era más que una simple restauración de su salud. Era un signo claro de que Dios la llamaba a una misión especial, aunque en ese momento aún no sabía exactamente cuál sería ese llamado. Fue durante este periodo que su vida de oración se intensificó de manera sorprendente. Gemma pasaba horas frente al Santísimo Sacramento, inmersa en oraciones silenciosas y contemplativas. Buscaba una unión cada vez más íntima con Cristo, y esa búsqueda la llevaba a estados de éxtasis durante sus oraciones. Muchos relataron que, en esos momentos, parecía estar fuera de este mundo, completamente absorbida por la presencia divina. Su rostro, habitualmente marcado por la simplicidad y serenidad, se iluminaba de una forma que dejaba a todos a su alrededor sin palabras. Era evidente que algo profundo y sobrenatural sucedía con Gemma durante esos periodos. Sin embargo, no solo los momentos de éxtasis marcaban esta nueva etapa de su vida. Gemma también desarrolló una profunda devoción por la pasión de Cristo. Sentía, de manera muy personal, cada sufrimiento que Jesús había soportado durante su crucifixión. Esta identificación con los sufrimientos de Cristo no era algo teórico o distante para Gemma, era una realidad vivida, sentida en su propia carne. Fue en esta profundidad de sentimiento que comenzó a experimentar, con aún más regularidad, los estigmas. Cada viernes, día en que la Iglesia Católica recuerda la pasión de Cristo, Gemma revivía los sufrimientos de Jesús de manera intensa. Las marcas en sus manos, pies y costado reaparecían, acompañadas de un dolor profundo, pero que para ella era una prueba de amor. Estos eventos eran conocidos solo por un círculo reducido de personas cercanas a Gemma. Hacía todo lo posible para que estos fenómenos no se hicieran públicos, ya que temía que eso pudiera desviar su enfoque de la humildad y la sencillez que tanto valoraba. Sin embargo, las evidencias eran difíciles de ocultar, especialmente para quienes convivían con ella. La intensidad de su dolor era visible, al igual que la serenidad con la que Gemma soportaba estas experiencias. Para ella, era un honor y un privilegio poder compartir, aunque fuera mínimamente, los dolores que Cristo había soportado por toda la humanidad. En los años siguientes, la vida de Gemma se transformó en un reflejo de la pasión de Cristo. No solo su cuerpo sufría, su alma también atravesaba pruebas intensas. Gemma experimentaba lo que muchos místicos llaman la noche oscura del alma, un periodo de gran desolación espiritual, en el cual se sentía distante de Dios, aunque sabía, en su fe, que Él siempre estaba presente. Estos momentos de desolación eran profundamente dolorosos para ella, pues Gemma tenía un alma sensible y un deseo inmenso de sentir la cercanía divina. Sin embargo, incluso en esos momentos de oscuridad espiritual, nunca perdió la fe. Al contrario, ofrecía ese sufrimiento interior como otro sacrificio de amor. Gemma también enfrentaba incomprensión y resistencia por parte de algunas personas, especialmente de quienes no entendían sus experiencias místicas. Aunque muchos sacerdotes y religiosos reconocían en ella un alma especial, otros cuestionaban la veracidad de sus experiencias. Algunas personas, incluso dentro de la Iglesia, la consideraban una joven fantasiosa o excesivamente emocional. Estas críticas herían profundamente el corazón de Gemma, pero las aceptaba con la misma humildad con la que aceptaba sus sufrimientos físicos. Para ella, cada crítica era una oportunidad de unirse aún más a la humildad de Cristo, quien también fue incomprendido y rechazado. La vida cotidiana de Gemma, a pesar de sus experiencias extraordinarias, estaba marcada por la sencillez. Vivía con su tía, en una casa modesta en la ciudad de Lucca, y llevaba una vida sin grandes lujos ni excesos. Sus comidas eran frugales, y utilizaba lo mínimo necesario para vivir. La mayor parte de su tiempo lo dedicaba a la oración y a la meditación sobre los misterios de la pasión. Sin embargo, Gemma nunca se aisló completamente del mundo. Mantenía un corazón abierto y generoso hacia los demás, especialmente hacia los más pobres y necesitados. Siempre que era posible, ayudaba a las personas que la rodeaban con pequeños gestos de bondad, ofreciendo no solo palabras de consuelo, sino también su propia vida como una ofrenda espiritual en favor de ellos. La devoción de Gemma a la Virgen María también se profundizó en este periodo. Para ella, María era el modelo perfecto de entrega y sumisión a la voluntad de Dios. Gemma veía en María a una madre amorosa y un ejemplo de cómo vivir plenamente la vida cristiana, incluso en medio de los mayores sufrimientos. Rezaba constantemente a la Virgen,
pidiendo su intercesión para poder soportar sus pruebas con la misma fe y fortaleza que María demostró al pie de la cruz. Sin embargo, Gemma sabía que su vida en la tierra sería breve. Aun después de su milagrosa curación de la osteitis, su salud seguía siendo frágil, y sufría de otras enfermedades que la debilitaban cada vez más. Su cuerpo, ya marcado por los estigmas, parecía cargar con el peso de los sufrimientos del mundo. En los últimos años de su vida, las crisis de dolor se intensificaron, y Gemma empezó a percibir que su camino terrenal estaba llegando a su fin. En sus últimos meses de vida, la joven santa se dedicó aún más a la oración. Sabía que la muerte estaba cerca, pero no temía el final. Por el contrario, Gemma veía la muerte como la puerta que la llevaría al encuentro definitivo con su amado Jesús. Expresaba esta esperanza en sus oraciones, en las cuales decía estar lista para entregar su vida a Dios, en completa unión con los sufrimientos de Cristo. Gemma creía que, a través de su muerte, podría finalmente alcanzar la plenitud de la comunión con Dios que tanto había buscado durante toda su vida. El 11 de abril de 1903, Gemma Galgani falleció serenamente, a los 25 años de edad. Su fallecimiento ocurrió en Viernes Santo, lo cual, para muchos, fue un signo de su íntima unión con la pasión de Cristo. En sus últimos momentos de vida, estuvo rodeada de unas pocas personas que fueron testigos de la serenidad con la que partió de este mundo. Hasta el final, Gemma mantuvo su postura de humildad y sumisión a la voluntad divina, aceptando su muerte con la misma gracia y fe con la que había aceptado todos los sufrimientos a lo largo de su corta pero extraordinaria vida. La muerte de Gemma no marcó el final de su misión. Poco después de su fallecimiento, comenzaron a surgir relatos de milagros, atribuidos a su intercesión. Personas que visitaban su tumba en Lucca, relataban curaciones inexplicables y gracias recibidas a través de sus oraciones. Estos relatos rápidamente se extendieron, y la fama de santidad de Gemma comenzó a crecer. Para los fieles, ella era más que una joven mística, era una santa viva, alguien que, incluso en medio del sufrimiento, supo vivir plenamente el amor a Dios y a los demás. La historia de Gemma Galgani es una historia de profunda fe, sacrificio y entrega. Su vida, marcada por dolores físicos y espirituales, es un testimonio de que el sufrimiento, cuando se ofrece con amor, puede convertirse en un camino de santificación. Gemma demostró, con su vida y muerte, que la verdadera alegría no está en la ausencia de dificultades, sino en la capacidad de encontrar a Dios en medio de ellas. Su ejemplo continúa inspirando a generaciones de fieles en todo el mundo, recordándonos que, independientemente de las circunstancias, siempre podemos ofrecer nuestra vida como un sacrificio de amor, en unión con Cristo. A lo largo de su corta pero intensa vida, Santa Gemma Galgani experimentó innumerables visiones y revelaciones místicas, que la conectaron de manera profunda con la realidad sobrenatural. Sin embargo, estas experiencias no solo fueron momentos de gracia, sino también de gran prueba. Muchas veces, las visiones que Gemma tenía de Cristo, de la Virgen María y de varios santos venían acompañadas de una mezcla de éxtasis y dolor, en las que revivía, en lo más íntimo de su ser, los sufrimientos de la pasión de Cristo. No obstante, además de esas visiones divinas, Gemma también enfrentó algo que pocos santos experimentaron de manera tan clara e intensa: los ataques directos del maligno. Al entregarse completamente a la voluntad de Dios y vivir una vida de profunda santidad, Gemma atrajo sobre sí el odio y la furia del demonio. Los ataques que sufrió no solo fueron espirituales, sino también físicos. Relatos sobre su vida describen cómo, durante sus oraciones o momentos de éxtasis, el demonio aparecía ante ella, intentando interrumpir sus rezos y atormentándola de todas las maneras posibles. Utilizaba todo tipo de artimañas para desviar su atención, lanzando insultos, provocando ruidos extraños a su alrededor, y en varias ocasiones, Gemma fue físicamente agredida. Estos ataques no eran meros simbolismos. Gemma relató en varias ocasiones a su confesor y a otras personas cercanas cómo el demonio la golpeaba con tal violencia que, al final de los ataques, su cuerpo quedaba magullado, como si hubiera sido brutalmente agredida. Era arrojada al suelo, arrastrada por el cabello, y en algunas noches, despertaba con marcas visibles de agresión. Sin embargo, lo que más impresionaba a quienes estaban a su alrededor no era el hecho de que el maligno la atacaba, sino la serenidad con la que soportaba esas pruebas. Gemma, a pesar de sufrir tales violencias, nunca se dejaba dominar por el miedo. Sabía que esos ataques eran permitidos por Dios como una forma de prueba, una manera de purificar aún más su alma y probar su fidelidad. Su confianza en Dios era tan absoluta que,
incluso en medio de esos tormentos, mantenía una postura firme, recurriendo siempre a la oración como su principal arma contra el mal. Gemma creía que, si soportaba estas pruebas con fe y humildad, no solo estaría purificando su propia alma, sino también ayudando en la salvación de otras almas. En varias de sus cartas, Gemma describió estas batallas espirituales con una claridad impresionante. Veía al maligno como un enemigo feroz, pero jamás invencible. En una de sus descripciones más impactantes, Gemma relató cómo, una noche, mientras rezaba, el demonio apareció ante ella en forma de una sombra horrible y comenzó a susurrar mentiras y blasfemias. Intentó convencerla de que todo lo que hacía era en vano, que Dios la había abandonado y que sus oraciones no tenían valor alguno. Sin embargo, en lugar de dejarse abatir, Gemma comenzó a recitar el nombre de Jesús repetidamente. Con cada mención del nombre de Cristo, el demonio se enfurecía aún más, hasta que, finalmente, desapareció, derrotado por el poder de la oración y la fe inquebrantable de Gemma. Estos momentos de enfrentamiento directo con el maligno, aunque aterradores para muchos, eran vistos por Gemma como oportunidades para mostrar su lealtad a Dios. En sus oraciones, ofrecía estas pruebas como un sacrificio por los pecadores. Gemma creía firmemente que su sufrimiento, cuando se ofrecía a Dios con amor, tenía el poder de interceder por las almas perdidas, especialmente aquellas más alejadas de la fe. Ella deseaba, más que nada, ser un instrumento de salvación, y eso incluía enfrentar los ataques del maligno sin temor. Una de las historias más impresionantes sobre sus encuentros con el demonio ocurrió una noche en la que Gemma, ya exhausta por los tormentos físicos y espirituales, fue atacada con una fuerza extraordinaria. El maligno la arrojó de su cama y la arrastró por el suelo, intentando hacer que dejara de rezar. Gemma, a pesar del dolor y el cansancio, se aferró a un crucifijo que siempre llevaba consigo y comenzó a rezar, pidiendo a Jesús que le diera fuerzas. Cuando todo parecía perdido, Gemma vio la imagen de la Virgen María acercarse y colocar sus manos sobre su cabeza. Inmediatamente, el demonio retrocedió y desapareció. Para Gemma, ese momento fue una confirmación más de que, por grande que fuera el poder del maligno, jamás podría igualar la misericordia y protección de Dios. Estos episodios, por más terribles que fueran, solo servían para fortalecer aún más su fe. Gemma comprendía que la presencia del mal en el mundo era real, pero que el amor de Dios era infinitamente mayor. Con cada nuevo ataque, salía más fortalecida, más determinada a perseverar en su camino de santidad. Su confianza en la intercesión de María y Jesús era total, y por eso nunca se dejó abatir por estos enfrentamientos espirituales. Además de enfrentar los ataques del demonio, Gemma también tuvo que lidiar con la incomprensión de muchas personas. No todos creían en los relatos que hacía sobre estas experiencias. Algunos, incluso, llegaron a acusarla de estar inventando o exagerando sus historias. Este tipo de desconfianza y crítica era, para Gemma, otra forma de prueba. Aceptaba estas acusaciones con paciencia y humildad, sabiendo que su único juez verdadero era Dios. Gemma nunca buscó convencer o probar algo a los demás. Su único deseo era permanecer fiel a su misión espiritual, independientemente de lo que los demás pensaran. Sus confesores y directores espirituales, sin embargo, estaban convencidos de la veracidad de sus experiencias. Sacerdotes que seguían de cerca su vida relataban cómo Gemma, a pesar de su juventud y fragilidad física, era un alma de profunda madurez espiritual. Reconocían en ella a una santa viva, alguien que estaba siendo moldeada por Dios para una misión especial. La intensidad de sus sufrimientos, tanto físicos como espirituales, solo reforzaba esta convicción. A lo largo de su vida, Gemma Galgani dejó un legado de fe y coraje que sigue inspirando a católicos en todo el mundo. Su capacidad para enfrentar los ataques del maligno sin perder la confianza en Dios es un ejemplo poderoso de cómo el amor divino es capaz de triunfar sobre todo mal. Su vida de oración, sacrificio y humildad muestra que, incluso en medio de las mayores pruebas, es posible permanecer firme en la fe y en el amor a Dios. Gemma nunca buscó reconocimiento o aplausos. Su única ambición era vivir para Dios, ofreciendo su vida como un sacrificio de amor por los demás. Y, aun en los momentos más oscuros de su jornada espiritual, supo mantener la mirada fija en Cristo, sabiendo que, con Él, nada podía derrotarla. Esta certeza inquebrantable es lo que hace de Santa Gemma Galgani un modelo de santidad para todos los que, como ella, enfrentan las luchas y pruebas de este mundo, confiando siempre en que, en Dios, encontramos la victoria final. En los últimos años de su vida, Santa Gemma Galgani enfrentó lo que muchos llaman la última prueba,
un periodo de intenso sufrimiento físico y espiritual que la preparó para su encuentro definitivo con Dios. A los 25 años, su cuerpo ya estaba profundamente marcado por las enfermedades que la acompañaban desde su juventud. Su fragilidad física era evidente, pero lo que impresionaba a quienes convivían con ella era su fortaleza interior, alimentada por una fe inquebrantable y una entrega total a la voluntad de Dios. Gemma sabía, en su corazón, que sus días en la tierra estaban llegando a su fin. Nunca temió la muerte. Al contrario, veía la muerte como el momento en el que finalmente estaría completamente unida a Cristo, a quien había dedicado cada segundo de su existencia. Sin embargo, antes de ese encuentro definitivo, tendría que atravesar una última vía crucis de sufrimiento. En febrero de 1903, Gemma fue aquejada por una nueva enfermedad. Esta vez, sus pulmones fueron afectados por una tuberculosis que rápidamente se propagó, dejándola extremadamente debilitada. La joven santa, que ya había enfrentado tantos dolores a lo largo de su vida, ahora se encontraba postrada en una cama, incapaz de moverse sin ayuda. Cada respiración era dolorosa, y su piel pálida y marcada por los estigmas reflejaba la intensidad de su sufrimiento. Sin embargo, incluso en esos momentos de dolor extremo, Gemma no perdía su serenidad. Quienes la visitaban quedaban impresionados por la paz que emanaba de su mirada, como si estuviera plenamente consciente de que esa era la última etapa de su camino terrenal. Aquellos que cuidaban de Gemma eran testigos de su actitud ante el dolor. No se quejaba, no pedía alivio. Al contrario, ofrecía cada momento de sufrimiento como una oración, una forma de intercesión por aquellos que sabía que necesitaban sus oraciones. Gemma creía que sus dolores tenían un propósito más elevado y que, al aceptar ese sufrimiento con amor, estaba colaborando con la obra redentora de Cristo. Para ella, ese era el ápice de su misión terrenal, sufrir en unión con Jesús para la salvación de las almas. Aunque estaba físicamente debilitada, su vida espiritual seguía siendo intensa. Incluso postrada, Gemma mantenía su práctica de oración, recitando sus plegarias en voz baja y concentrada, incluso cuando parecía que sus fuerzas la abandonaban. A veces caía en un profundo sueño, exhausta por los dolores, pero al despertar, lo primero que hacía era retomar su oración, como si estuviera en una conversación continua con Dios. Aquellos que la rodeaban notaban que, aunque su cuerpo declinaba, su alma estaba más viva que nunca. Durante ese periodo, Gemma tuvo varias visiones de Jesús y la Virgen María. En una de esas visiones, relatada por una de sus cuidadoras, Gemma describió cómo Jesús la visitaba para consolarla, diciéndole que sus sufrimientos eran aceptados por él y que pronto estaría a su lado en el cielo. Estas visiones, lejos de ser una forma de escapar de la dolorosa realidad que vivía, eran para Gemma una señal de que Dios estaba presente en cada momento de su prueba, sosteniéndola y guiándola hacia el cumplimiento de su misión. En sus últimos días, Gemma también experimentó una serie de éxtasis espirituales, momentos en los que su alma parecía ser transportada a una dimensión más profunda de comunión con Dios. Estos éxtasis, que había experimentado a lo largo de su vida, parecían ahora intensificarse, como si el cielo estuviera cada vez más cerca. En esos momentos, quedaba completamente absorta, con los ojos fijos en un punto invisible, como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. Aquellos que presenciaban esos momentos quedaban impresionados por la expresión de paz y alegría que se reflejaba en su rostro. Sin embargo, además de estas experiencias místicas, Gemma también enfrentó lo que muchos santos llaman la noche oscura del alma. Hubo momentos en los que se sentía espiritualmente abandonada, como si Dios estuviera distante y sus oraciones no fueran escuchadas. Estos momentos de desolación espiritual eran profundamente dolorosos para Gemma, quien siempre había sentido una cercanía muy grande con Dios. Sin embargo, incluso en esos momentos de oscuridad, no desistía. Gemma sabía que la fe verdadera no dependía de los sentimientos, sino de una confianza absoluta en Dios, incluso cuando parecía distante. A lo largo de su vida, Gemma había aprendido que el sufrimiento, cuando se ofrece con amor, puede transformarse en un acto poderoso de redención. Y ahora, mientras su salud se deterioraba cada vez más, vivía esta realidad plenamente. Gemma era plenamente consciente de que su muerte estaba cerca, pero para ella, eso no era motivo de tristeza. Al contrario, esperaba con alegría el momento en que finalmente estaría unida a Cristo para siempre. En sus últimos días, Gemma recibió los sacramentos de la Iglesia con una devoción conmovedora. Su fe, que siempre había sido la fuerza motriz de su vida, ahora la sostenía en ese momento final. Aquellos que estuvieron presentes en los últimos momentos de su vida describieron cómo Gemma,
A pesar de estar debilitada por la tuberculosis, mantenía una mirada de esperanza y una confianza serena en el amor de Dios. Sus últimos días estuvieron marcados por una entrega total y completa a la voluntad divina. El día 11 de abril de 1903, en un Viernes Santo, Gemma Galgani entregó su alma a Dios. Su muerte fue tan serena como su vida de fe. Aquellos que la acompañaban en ese momento relataron que parecía quedarse dormida en paz, como una niña que se entrega en los brazos de su padre. Gemma partió de este mundo de la misma manera en que había vivido, con sencillez, humildad y una confianza absoluta en el amor de Dios. Tras su muerte, su cuerpo fue sepultado en la ciudad de Lucca, y poco después comenzaron a surgir relatos de milagros y gracias recibidas por intercesión de Gemma. Su fama de santidad se esparció rápidamente, y su vida, marcada por sufrimientos y pruebas, se convirtió en un ejemplo para todos aquellos que buscan vivir una vida de unión con Dios. Gemma Galgani, la joven de corazón puro y alma profundamente mística, había cumplido su misión en la tierra. La historia de Santa Gemma Galgani es un recordatorio poderoso de que, incluso en medio de las mayores pruebas, es posible encontrar a Dios y vivir una vida de santidad. Su confianza en Dios, su aceptación del sufrimiento y su entrega total a la voluntad divina son un ejemplo para todos aquellos que enfrentan dificultades y desafíos en la vida. Gemma nos muestra que, independientemente de las circunstancias, es posible vivir una vida plena de fe, esperanza y amor, siempre buscando la unión con Cristo, incluso en las sombras del sufrimiento. Con su muerte, Gemma no dejó solo un legado de santidad, sino también la certeza de que el amor de Dios es capaz de transformar el sufrimiento en un camino hacia la salvación. Y así, su vida continúa inspirando a miles de personas en todo el mundo, quienes ven en su historia un reflejo del amor divino y de la fuerza que proviene de la fe inquebrantable. Tras la muerte de Santa Gemma Galgani, su fama de santidad comenzó a esparcirse de manera casi inmediata, impulsada no solo por el testimonio de vida que había dejado, sino también por los relatos de milagros y gracias alcanzadas por su intercesión. Gemma, la joven humilde de Lucca, que vivió una vida de intensa oración, sufrimiento y entrega, rápidamente se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que buscaban una conexión más profunda con Dios, especialmente a través de la aceptación de los sufrimientos de la vida. Los primeros signos de esta devoción popular comenzaron a aparecer poco después de su fallecimiento, en 1903. Personas que habían convivido con Gemma, aunque fuera de manera indirecta, comenzaron a visitar su tumba, ubicada en el cementerio de Lucca. Muchos que acudían allí, movidos por la fe y la certeza de que Gemma era un alma muy cercana a Dios, empezaron a relatar curaciones físicas y espirituales. Las noticias de estos acontecimientos comenzaron a circular entre las familias locales, y rápidamente la devoción por Santa Gemma traspasó los límites de su ciudad natal, extendiéndose por toda Italia. Uno de los primeros relatos de curación atribuidos a la intercesión de Gemma involucró a una joven que sufría de una grave enfermedad en los ojos. Los médicos que la habían tratado ya habían perdido la esperanza de que pudiera recuperar la vista. Movida por la devoción creciente en torno a la joven santa, la mujer decidió visitar la tumba de Gemma y rezar pidiendo su intercesión. En sus oraciones, pidió la curación de sus ojos, confiando completamente en las gracias que podrían obtenerse a través de Gemma. Para sorpresa de todos, la mujer relató una mejoría inmediata tras sus oraciones, y días después, estaba completamente curada, recuperando su vista. Este fue uno de los primeros milagros reconocidos que impulsaron la causa de beatificación de Santa Gemma. Además de las curaciones físicas, muchos devotos de Santa Gemma relataban gracias espirituales, como paz interior, conversiones y reconciliaciones con Dios. Uno de estos relatos involucró a un hombre que se había alejado de la fe durante años, viviendo una vida apartada de los sacramentos y de la Iglesia. Después de escuchar sobre la historia de Gemma y su vida de oración, fue inspirado a visitar su tumba. Allí, frente a la simplicidad del lugar y a la historia de la santa, tuvo una experiencia espiritual profunda que lo llevó a reconciliarse con Dios. Este tipo de transformación espiritual era visto como un reflejo de lo que Gemma siempre había deseado en vida, que sus sufrimientos y oraciones pudieran ofrecerse para la conversión de los pecadores. A medida que la devoción por Gemma crecía, la Iglesia comenzó a observar estos relatos con atención. El proceso de beatificación fue iniciado en 1933, solo 30 años después de su muerte. La rapidez con la que su causa avanzó es testimonio de la profunda fe que los devotos depositaban en su intercesión. Durante el proceso, la vida de Gemma fue investigada minuciosamente, incluidos los innumerables relatos de gracias y milagros atribuidos a ella.
Los sacerdotes y religiosos que la acompañaron desde su juventud testificaron sobre la intensidad de su espiritualidad y sobre los fenómenos místicos que la rodeaban, como los estigmas y los éxtasis. En 1933, el Papa Pío XI proclamó a Gemma Galgani como beata, confirmando oficialmente lo que muchos ya creían en sus corazones, que Gemma había vivido una vida de santidad ejemplar. Con su beatificación, la devoción a Gemma comenzó a extenderse aún más, alcanzando otros países más allá de Italia. Se empezaron a construir iglesias en su honor, y muchas familias católicas adoptaron a Gemma como una protectora especial, especialmente aquellas que enfrentaban enfermedades graves o desafíos espirituales. Fue vista como una amiga fiel, siempre dispuesta a interceder ante Dios por aquellos que la invocaban con confianza. Pero la devoción por Gemma no se detuvo ahí. En 1940, solo 7 años después de su beatificación, el Papa Pío XII la canonizó, convirtiéndola oficialmente en Santa Gemma Galgani. Su canonización fue un evento de gran alegría para los fieles que ya la veneraban como santa, y su vida se convirtió en un ejemplo aún más fuerte de cómo es posible alcanzar la santidad a través de una vida de sencillez, oración y aceptación del sufrimiento con amor. La Iglesia reconoció que Gemma había vivido de acuerdo con los más altos estándares de virtud cristiana y que, a través de su vida de sacrificio y oración, había tocado profundamente el corazón de Dios. La tumba de Santa Gemma en Lucca pronto se convirtió en un lugar de peregrinación. Personas de todo el mundo comenzaron a visitar el lugar, dejando allí sus oraciones y peticiones, confiadas en que, por medio de Gemma, podrían obtener las gracias que buscaban. La tumba, simple y discreta, refleja la vida que Gemma vivió, una vida sin ostentación, marcada por la entrega total a Dios. La basílica donde está sepultada fue erigida en su honor y hoy es un lugar donde los devotos encuentran consuelo e inspiración para enfrentar sus propias dificultades, inspirados por el ejemplo de una joven que transformó el sufrimiento en un camino de santidad. Con el paso de los años, la devoción a Santa Gemma siguió creciendo. Sus escritos, especialmente sus cartas y relatos sobre sus experiencias místicas, comenzaron a ser ampliamente difundidos. Estos textos revelan un alma de una profundidad espiritual impresionante, una joven que, a pesar de todas las limitaciones físicas y sufrimientos, fue capaz de vivir una vida de amor radical a Dios. Sus palabras, siempre llenas de humildad y confianza, han inspirado a generaciones de católicos a buscar una vida más cercana a Cristo, especialmente a través de la oración y la aceptación de las pruebas de la vida. Muchos de los devotos de Santa Gemma comenzaron a verla como una intercesora especial en momentos de grandes sufrimientos. Ella, que había sufrido tanto en vida, entendía mejor que nadie el valor del sacrificio y del dolor. Las personas que recurren a ella, especialmente aquellas que enfrentan enfermedades graves o dificultades espirituales, se sienten comprendidas y acogidas por una santa que vivió de manera tan intensa esta realidad. Y Gemma, como una madre espiritual, sigue intercediendo por sus devotos, derramando sobre ellos las gracias que ella misma un día pidió en vida. Hoy, Santa Gemma Galgani es venerada en muchas partes del mundo. Su devoción es particularmente fuerte en Italia y en otros países de Europa, pero también se ha extendido a América Latina, donde muchas familias católicas la consideran una protectora en tiempos de necesidad. Su historia, la de una joven sencilla y humilde que vivió una vida de profunda unión con Dios, es una inspiración para todos aquellos que buscan recorrer el camino de la santidad en medio de las pruebas de la vida. Gemma Galgani, la Virgen de Lucca, como cariñosamente la llaman, nos recuerda que la santidad no está reservada solo para aquellos que realizan grandes obras o que ocupan posiciones destacadas, sino que está al alcance de todos aquellos que, como ella, aman a Dios por sobre todas las cosas y ofrecen sus vidas, con todos sus sufrimientos y alegrías, como un sacrificio de amor. Su intercesión sigue trayendo consuelo, sanación y esperanza a miles de personas alrededor del mundo, y su vida permanece como un testimonio vibrante de que, incluso en las condiciones más difíciles, es posible vivir una vida de santidad. La canonización de Santa Gemma Galgani en 1940 fue el colofón de una vida de santidad y entrega total a Dios. La ceremonia, realizada por el Papa Pío XII, estuvo marcada por una profunda reverencia hacia la sencillez y espiritualidad de Gemma, quien, con solo 25 años de vida, había conquistado el corazón de tantos fieles alrededor del mundo. La Iglesia, al reconocerla como santa, confirmaba lo que sus devotos ya creían, que Gemma había vivido en íntima unión con Dios, transformando su sufrimiento en un camino de salvación y gracia. La noticia de la canonización de Gemma fue recibida con gran alegría, especialmente en la ciudad de Lucca, donde había vivido y donde su tumba ya era un destino de peregrinación para muchos. Para los habitantes de Lucca, ver a la joven humilde,
que siempre fue tan discreta y silenciosa en vida, ser elevada a los altares fue motivo de gran orgullo. El legado de Gemma, una joven que nunca buscó gloria ni reconocimiento para sí misma, se convirtió en un ejemplo de que la verdadera santidad a menudo se manifiesta en las pequeñas acciones, en las aceptaciones silenciosas y en el sufrimiento ofrecido con amor. Con la canonización, la devoción a Santa Gemma se extendió aún más por el mundo, alcanzando no solo a los fieles italianos, sino también a católicos de diversas partes del globo. Se comenzaron a construir iglesias en su honor, y su vida comenzó a contarse en libros, sermones y catequesis. Lo que atraía a tantos devotos hacia Gemma no era solo el hecho de que había experimentado fenómenos místicos extraordinarios, como los estigmas y los éxtasis, sino la profundidad de su espiritualidad. Gemma tenía una comprensión profunda del valor del sufrimiento y de cómo éste podía ser transformado en una ofrenda de amor a Dios. Esta visión atraía especialmente a aquellos que también enfrentaban dificultades y dolores en sus propias vidas. Uno de los principales aspectos que la Iglesia destacó durante la canonización de Gemma fue su testimonio de fidelidad absoluta a la voluntad de Dios, incluso en medio de las mayores pruebas. La vida de Gemma estuvo marcada por pérdidas y enfermedades, y aún así, nunca se apartó de su fe. Al contrario, cada dificultad era para ella una oportunidad para unirse más a Cristo. Este testimonio es particularmente relevante en el mundo moderno, donde la búsqueda de la felicidad muchas veces ignora la realidad del sufrimiento. Gemma nos recuerda que, incluso en las situaciones más difíciles, es posible encontrar a Dios y vivir una vida de santidad. Para muchos católicos, Santa Gemma Galgani se ha convertido en una intercesora especial en momentos de gran sufrimiento físico y emocional. Su vida, marcada por intensos dolores físicos y profundas crisis espirituales, es un testimonio de cómo la gracia de Dios puede sostener a un alma incluso en los momentos más difíciles. Muchas familias que enfrentan enfermedades graves recurren a Santa Gemma, confiando en que ella, que también enfrentó la enfermedad con fe y paciencia, intercederá por ellas ante Dios. El proceso de canonización de Gemma también reveló muchos detalles de su vida interior, especialmente a través de sus cartas y escritos. Estos textos muestran un alma profundamente comprometida con la oración y la meditación. Gemma tenía una devoción especial por la pasión de Cristo y pasaba largas horas meditando sobre los sufrimientos de Jesús. Para ella, la crucifixión de Cristo era el centro de su fe, y era a través de la meditación de esos sufrimientos que encontraba la fuerza para enfrentar sus propios dolores. Durante la investigación para su canonización, uno de los aspectos más notables de la vida de Gemma que salió a la luz fue su extraordinaria humildad. A pesar de las visiones y los fenómenos místicos que experimentaba, Gemma nunca buscó llamar la atención hacia sí misma. Hacía todo lo posible para ocultar los estigmas y los dolores que sentía, temiendo que esto pudiera alejar a las personas de Dios o hacer que se enfocaran en sus experiencias en lugar de en el amor divino. Para Gemma, lo importante no era el sufrimiento en sí, sino cuánto podía ofrecer ese sufrimiento a Dios como un acto de amor. Después de su canonización, la devoción a Santa Gemma Galgani floreció en varias partes del mundo, especialmente en Europa y América Latina. Su tumba en Lucca, que ya atraía a muchos peregrinos, comenzó a recibir aún más visitas de fieles que buscaban su intercesión. Entre los devotos de Gemma, existe una profunda convicción de que ella continúa ejerciendo su misión de intercesión incluso después de su muerte. Muchos relatos de gracias obtenidas por su intercesión comenzaron a divulgarse, reforzando aún más su fama de santidad. Las iglesias dedicadas a Santa Gemma se convirtieron en lugares de encuentro para aquellos que buscaban consuelo en momentos de gran sufrimiento. Una de esas iglesias, ubicada en la ciudad de Madrid, en España, se convirtió en un centro de devoción a la santa. Allí, los fieles se reúnen para pedir su intercesión en cuestiones de salud, crisis familiares e incluso problemas espirituales. Gemma, que en vida había ofrecido sus sufrimientos por la conversión de los pecadores, sigue siendo vista como una poderosa intercesora para aquellos que se sienten alejados de Dios. En varias partes del mundo, la devoción a Santa Gemma es particularmente fuerte entre aquellos que enfrentan enfermedades graves, como el cáncer. La historia de su vida, marcada por intensos dolores físicos y una aceptación radical de la voluntad de Dios, inspira a muchos a enfrentar sus propias enfermedades con fe y valentía. Para ellos, Gemma es un ejemplo de cómo es posible transformar el dolor en un camino de santificación, ofreciéndolo a Dios con amor. La canonización de Santa Gemma también ofreció una nueva perspectiva sobre el valor del sufrimiento en la vida cristiana. En un mundo donde el sufrimiento a menudo se ve como algo que debe evitarse a toda costa, la vida de Gemma ofrece una perspectiva diferente. Ella nos muestra que,
Al aceptar nuestros dolores con fe, podemos transformarlos en un acto de amor y de unión con Cristo. Gemma vivió esta realidad de manera plena, y su ejemplo sigue inspirando a millones de católicos a buscar en Dios la fuerza para enfrentar sus propias pruebas. Además de los milagros y gracias obtenidos por su intercesión, la canonización de Gemma también destacó su profunda espiritualidad eucarística. Gemma tenía un amor especial por la Eucaristía, y su vida de oración a menudo giraba en torno a la presencia de Jesús en el Santísimo Sacramento. Para ella, la Eucaristía era el mayor regalo de Dios para la humanidad, y pasaba largas horas en adoración frente al sagrario. Este amor por la Eucaristía sigue inspirando a muchos fieles que, al conocer la historia de Gemma, se sienten motivados a renovar su propia devoción a este misterio central de la fe católica. Hoy, la devoción a Santa Gemma Galgani sigue creciendo, y su intercesión es buscada en diversas partes del mundo. Existen iglesias dedicadas a ella en países como Brasil, México, Italia y España, y su historia de vida se cuenta en varios idiomas. Gemma, que en vida nunca buscó fama ni reconocimiento, es ahora conocida como una de las grandes santas de la Iglesia, una mujer que, en su sencillez y humildad, mostró al mundo el poder transformador del amor a Dios. La canonización de Gemma fue más que el reconocimiento de su santidad, fue una invitación para que todos los católicos sigan su ejemplo de entrega total a la voluntad de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Gemma sigue siendo un faro de luz para aquellos que, como ella, buscan encontrar a Dios en medio de las pruebas y dolores de la vida. El legado de Santa Gemma Galgani está marcado por su sencillez, humildad y su profunda entrega a la voluntad de Dios, especialmente en medio del sufrimiento. Desde su canonización en 1940, la historia de su vida ha inspirado a millones de fieles en todo el mundo. Pero el verdadero impacto de Gemma no reside solo en su fama de santidad, ni en los milagros atribuidos a su intercesión. El legado que dejó es algo más sutil, más profundo, que sigue tocando los corazones de quienes conocen su historia. Un llamado a vivir la fe de manera radical, incluso cuando la vida parece estar llena de pruebas. Para entender el alcance de ese legado, es necesario volver al punto central de su vida, la aceptación del sufrimiento como una forma de amor y unión con Cristo. En un mundo donde el sufrimiento a menudo se ve como algo que debe evitarse, Santa Gemma nos enseña que, al entregar nuestros dolores en las manos de Dios, estos pueden transformarse en un acto de redención y gracia. Esta comprensión del sufrimiento es uno de los mayores tesoros que dejó a la Iglesia. Gemma no solo aceptaba las pruebas de su vida, las ofrecía como un sacrificio, como una oración viva por los demás. La espiritualidad de Santa Gemma está profundamente marcada por su devoción a la pasión de Cristo. Desde muy joven, sintió una atracción especial por los sufrimientos de Jesús. En sus momentos de oración, meditaba largamente sobre la crucifixión y deseaba, más que cualquier otra cosa, participar de esos sufrimientos de alguna manera. Para Gemma, los sufrimientos de Cristo no eran simplemente un evento histórico distante, sino una realidad viva, algo que ella sentía en su propia carne. Veía en el sacrificio de Jesús un modelo perfecto de amor y deseaba seguir ese ejemplo en su propia vida. Esta identificación con la pasión de Cristo fue el centro de su espiritualidad y es una de las principales razones por las cuales tantos católicos siguen recurriendo a ella en momentos de dificultad. Otro aspecto fundamental del legado de Santa Gemma es su profunda humildad. Aunque experimentó fenómenos místicos extraordinarios, como los estigmas, éxtasis espirituales y visiones de Cristo y la Virgen María, Gemma siempre se consideró una persona común, indigna de tales gracias. Nunca buscó llamar la atención hacia sí misma ni hacia sus experiencias. Al contrario, hacía todo lo posible por mantener en secreto los signos visibles de su unión con Cristo, temiendo que esto pudiera desviar a las personas del verdadero enfoque de su vida, el amor a Dios. Su humildad era tan impresionante que, incluso después de su muerte, aquellos que la conocieron personalmente coincidían en que Gemma nunca se veía a sí misma como una santa. Era simplemente una sierva de Dios, alguien que vivía para hacer su voluntad, sin importar las consecuencias. La devoción de Gemma a la Virgen María es también uno de los pilares de su legado espiritual. Para Gemma, María no era solo la madre de Jesús, sino también una madre espiritual que la acompañaba en cada paso de su vida. En varias de sus visiones, Gemma relató encuentros con la Virgen María, quien la consolaba y guiaba en sus momentos más difíciles. Esta devoción a María hizo de Gemma un ejemplo para aquellos que, como ella, buscan vivir una vida de entrega completa a la voluntad de Dios, inspirándose en la humildad y obediencia de la Madre de Cristo. Para muchos, Gemma es vista como una hija espiritual de María, alguien que, al igual que Nuestra Señora, aceptó su misión con sencillez y confianza,
sin cuestionar nunca los designios divinos. El legado de Santa Gemma Galgani también se refleja en la creciente devoción hacia ella en todo el mundo. Aunque vivió una vida breve y relativamente desconocida, su fama de santidad se esparció rápidamente después de su muerte. Iglesias y capillas dedicadas a Santa Gemma surgieron en diversas partes del mundo, y su tumba en Lucca se convirtió en un lugar de peregrinación para los fieles que buscan su intercesión. Las personas que visitan su tumba relatan una sensación de paz y consuelo, y muchos informan haber recibido gracias a través de su intercesión. La devoción a Gemma no se limita solo a curaciones físicas, sino también a gracias espirituales, especialmente la conversión de corazones y la renovación de la fe. La sencillez de la vida de Gemma es un aspecto de su legado que atrae especialmente a los fieles. En una época marcada por complejidades, su vida de fe y entrega total a Dios ofrece un modelo de cómo se puede vivir la santidad de manera simple. Gemma no fue una intelectual ni una figura pública destacada. No escribió tratados teológicos ni lideró grandes movimientos religiosos. Su santidad floreció en el silencio, en la oración, en la aceptación humilde del sufrimiento y en el deseo profundo de unirse a Cristo. Esta sencillez hace que su historia resuene de manera especial entre los católicos de todas las clases sociales, quienes ven en Gemma un ejemplo de cómo se puede alcanzar la santidad de las pequeñas cosas del día a día. Además de su devoción a la Pasión de Cristo y a la Virgen María, otro elemento esencial del legado de Gemma es su profunda vida de oración. Incluso en los momentos más difíciles, cuando estaba postrada en cama y sufría intensamente, Gemma nunca abandonó su práctica de oración. Para ella, la oración era una forma de estar constantemente unida a Dios, independientemente de sus circunstancias físicas. Su vida de oración estaba marcada por una profunda intimidad con Dios, y esta unión constante fue la fuente de su fortaleza y de su paz interior. Para muchos fieles, el ejemplo de Gemma los inspira a renovar su propia vida de oración, especialmente en tiempos de dificultad, recordando que, incluso en medio del sufrimiento, la oración es el puente que nos une al amor de Dios. El impacto de Santa Gemma Galgani se siente no solo en las iglesias que llevan su nombre o en las reliquias veneradas por sus devotos, sino también en el testimonio silencioso de miles de personas que encuentran en ella un ejemplo de cómo vivir la fe de manera auténtica. Su vida es un recordatorio de que, sin importar las circunstancias, siempre podemos elegir vivir para Dios, ofreciendo a Él cada momento de nuestra existencia, desde las alegrías hasta los sufrimientos más profundos. Hoy, Santa Gemma sigue inspirando a católicos alrededor del mundo. Su legado es una llama viva que brilla para aquellos que buscan una vida de unión con Cristo. Nos enseña que la santidad no está reservada solo para unos pocos elegidos, sino que es un llamado para todos aquellos que están dispuestos a seguir el ejemplo de Jesús, aceptando la cruz con amor y ofreciendo todo a Dios. Para los fieles que conocen su historia, Gemma es más que una santa en el altar, es una amiga espiritual, una compañera de camino que sigue intercediendo por nosotros y guiándonos para acercarnos más a Cristo.